conversa con Yair Muñoz, él es director de la Fundación Los Jóvenes Toman las Cárceles. Efectivamente, Marjorie, ya está con nosotros Yair Muñoz, además ex viceministro de Interior, Justicia y Paz hasta hace algún tiempo. Viceministro Yair, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días, gracias a ustedes pues, por la invitación, ¿no? Un gusto además que puedas dedicar estos minutos para compartir con nosotros. En primera instancia nos gustaría conocer en su condición de dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, como ex viceministro de Interior y Justicia de nuestro país, su opinión respecto de esto que vamos a checar de inmediato en nuestro sitio de internet. El Ministerio Público ha confirmado, señor Muñoz, 35 personas fallecidas en el marco de las movilizaciones de estas últimas semanas en el país, de las situaciones de protesta, y 717 personas heridas en manifestaciones en este país. Este es un reporte oficial del Ministerio Público. De los 35 fallecimientos, 18 ocurrieron en el área metropolitana de Caracas, 6 en el estado Carabobo, 5 en Lara, 2 en Mérida y 2 en el estado Miranda, además de 1 en Barinas y otro en el estado Táchira. ¿Cuántos más muertos tienen que pasar en Venezuela para que haya quizá un entendimiento mayor y que se busquen otros canales entonces para darle la solución a la crisis política? Claro, en primer lugar no sería irresponsable, ¿no? Contextualizar la cantidad de fallecidos en base a un mismo hecho, ¿no? Y por eso te digo, habría que evaluar caso por caso cada uno de los hechos que vinieron ocurriendo. Podemos hablar de uno de los fallecidos, donde los videos arrojan que quienes trataron de auxiliarlo es quienes realmente los agreden. Pero en definitiva... Pero son 35 fíjate, venezolanos. en definitiva, desde nuestro punto de vista, rechazamos la violencia, rechazamos la muerte venga de donde venga. Y por eso quería decirte, no podemos contextualizarla toda, rechazamos la violencia, pero yo creo que la pregunta era propicia tal vez para el alcalde que se retiró hace un instante acá del estudio, porque es la derecha venezolana quien ha hecho ese llamado a la violencia, es la derecha venezolana quien acompaña, aplaude y auspicia actos terroristas, porque así lo establecen las normas, que los actos no es que es una protesta pacífica, cuando tú llegas y manipulando además de manera irresponsable bombas molotov, porque dentro de esos 717 heridos, uno de ellos es el muchacho que se quemó manipulando unas bombas molotov en una protesta. Entonces que fue atendido y se le dieron todas las atenciones, le suministraron los medicamentos en el Hospital Domingo Luciano. Entonces, por eso te digo, habría que preguntarle a la derecha, porque además fíjate, la derecha venía solicitando un diálogo y pidió la intervención de algunos expresidentes de otros países. Se cedió y se incorporaron estos expresidentes. Pidieron además la incorporación del Vaticano a solicitud de la derecha venezolana, de la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, basta con que se pronuncie el Papa y diga, bueno, que efectivamente debe existir un diálogo, pero debe colocarse de acuerdo. El Papa plantea de manera muy acertada, y respetuosamente lo decimos, que los desacuerdos dentro de la derecha venezolana conllevan al poco avance del diálogo. Ahora dicen que el Papa es chavista. Entonces, ¿consideran que ¿no? también fue acertado entonces usted cuando el Papa también se refirió a la grave crisis humanitaria y exigió respeto a los derechos humanos en Venezuela? ¿Considera que eso también es acertado? Claro que es acertado y nosotros desde nuestro espacio exhortamos al respeto de los derechos humanos. Ahora también sería importante que el Ministerio Público diese a conocer, porque eso está ocurriendo, la cantidad de funcionarios que están siendo sometidos a una investigación por violación de derechos fundamentales o violación de derechos humanos, porque eso está ocurriendo. Ha sido el mismo presidente de la República que ha exhortado a que eso se investigue. Ha sido el presidente de la República que ha condenado inclusive la violencia y el terrorismo. Hablan de 329 personas, según el reporte del Ministerio Público. Ajá. 329 personas, señor Muñoz, heridas por violaciones a sus derechos fundamentales. La cifra es bastante elevada. Ha habido suficiente, fíjate, si me permite hacerle la pregunta. Déjame atajarte algo allí. Ojo, existe la investigación hacia ese número de personas. Estamos en un estado garante de los derechos y de los procesos y hay una presunción de inocencia. El hecho de que ellos sean investigados y se sometan a la justicia no los hace culpables, ¿no? Eso es bueno aclararlo. Sí, es bueno aclarar también el concepto. No podemos decir que son inocentes. Aclarar también el concepto de presunción de inocencia, porque en algunos casos se denuncia que no aplica.
para otros y lo vamos a discutir más Eso es adelante. Pero importante sobre ver. esta persona, de 329 investigaciones que hace el Ministerio Público por presuntas violaciones a los derechos fundamentales, ha habido suficiente documentación, señor Muñoz, y me gustaría conocer su opinión de videos, fotografías donde se demuestran excesos por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana. ¿Qué opinión tiene usted como ex viceministro de Interior y Justicia sobre estas actuaciones? Fíjate, nosotros condenamos el exceso del uso de la fuerza, venga de donde venga, del organismo policial que venga, sea la Guardia Nacional, sea la policía, y nosotros apoyamos lo que son las investigaciones y posteriores sanciones si existe ese exceso, pero también debemos responsablemente condenar el trato que se viene dando a los funcionarios policiales. Ahora, yo no sé, me dijiste que tu nombre era Gabriel. Gabriel, López. yo no sé si tú apoyas que se lancen bombas molotov que han quemado a funcionarios policiales o con algunos objetos como metras se agregan a funcionarios policiales. Yo creo que eso Bueno, también debemos, yo no apoyo ningún eso tipo también de debemos violencia, condenarlo, ni ¿no? de civiles ni de funcionarios Eso, armados. eso Claro, también ahora, debemos condenarlo, ¿no? existe mundialmente, señor Muñoz, y usted como exfuncionario, usted lo conoce muy bien, además, lo que es el uso progresivo de la fuerza, de quien tiene, además, por mandato constitucional, el uso legítimo de las armas. No es igual el uso progresivo de una persona que tiene un arma a una persona que está... En las protestas no se utilizan armas. Pero Ojo, ha habido en las protestas no se utilizan armas. Y esas mismas normas internacionales permiten el uso de los escudos, el uso de los gases lacrimógenos. Pero se han visto, eso está por establecido en ejemplo, normas se han visto, internacionales. y me gustaría consultarlo, porque se han visto, y celebro además que usted condene todo tipo de exceso de funcionarios policiales y de seguridad. Han circulado videos en redes sociales donde se han visto, por ejemplo, funcionarios disparando a quemarropa o en una posición que no es la indicada en las normas internacionales de 90 grados, el disparo de las bombas lacrimógenas, sino de frente. Es decir, ese tipo de procedimientos, ¿cómo exhortarían ustedes a que cesen o que se investiguen, a que se allanen o los responsables? Es que, ojo, ese tipo de actitudes que condenamos desde la instancia nuestra es la que ha arrojado la cantidad de más de 300 funcionarios sometidos a investigaciones por el Ministerio Público, producto de no cumplir con esas normas internacionales. Nosotros venimos condenándolo y además aplaudimos. Y todo funcionario que se desvíe de su actuar según lo que establece la norma debe ser investigado, debe ser sometido a la justicia y respetándole, y por eso te lo decía, el hecho de que un individuo sea investigado, no podemos nosotros desde ninguna instancia condenarlo porque para eso hay instancias que se encargan, son los tribunales de la República. Ahora, usted justo a propósito de ese tema, señor Muñoz, mencionó lo de la presunción de inocencia. Sí. Y justamente ha habido sectores que se congregan en la oposición venezolana, en la mesa de la Unidad Democrática, que han dicho que se viola el principio de presunción de inocencia cuando de forma reiterada se le impiden a una cantidad de ciudadanos que quieren manifestar su descontento con el gobierno nacional a ingresar al municipio Libertador porque presumen que van a hacer actos de violencia, además amparándose en hechos que ocurrieron en el año 2014. ¿Aplica la presunción de inocencia para unos casos y para otros no? Fíjate lo siguiente, ¿no? La presunción de inocencia es un término jurídico que se establece ante la comisión de un hecho punible. O sea, no, creo que no guarda relación con dar o no dar un permiso para que unos ciudadanos accedan a un municipio. Ahora, cuando hablamos de hechos de violencia, y tú me mencionas lo de 2014, entonces habría que analizar muy bien las vallas que han sido tumbadas, derribadas, habría que analizar muy bien el video de la manipulación de bombas molotov, habría que ver si esos no son hechos violentos, pero también habría que analizar muy bien el hecho de que a una periodista, inclusive de esta planta televisiva, se intentase agredir por cubrir, solicitar algunas declaraciones en una manifestación de la derecha venezolana. Yo creo que eso también es violencia, o sea, no es solo el 2014. Yo creo que ahorita los sectores radicales de la derecha venezolana arreciaron con esas actitudes violentas y por eso te digo, no es un tema de presumir o no la inocencia, es un tema de que deben solicitar los permisos al no cumplir con los requisitos. Porque ¿cuál es el principal
problema de la mesa de la unidad democrática, que nadie se hace responsable. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Muñoz, pero para el regreso me gustaría también conocer su opinión porque ha habido denuncias que han hecho algunos representantes de oposición y personas de la sociedad civil sobre actuaciones de grupos civiles armados que denominan colectivos. En muchos casos han denunciado hasta complicidad con funcionarios de seguridad, Guardia Nacional Bolivariana. Me gustaría sus comentarios al respecto. También vamos a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya venimos con mucho más de Primera Página. 7:59 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Yair Muñoz, director de la Fundación Jóvenes Toman las Cárceles, además integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ex viceministro de Interior, Justicia y Paz. Dejábamos pendiente su opinión respecto de estas denuncias que están haciendo algunos sectores, grupos civiles, habitantes de varias ciudades del país, de actuaciones de grupos que denominan colectivos o grupos paramilitares armados. En algunos casos se denuncia la presunta coparticipación en estos hechos con funcionarios de la Guardia Nacional. Fíjate, en principio nosotros rechazamos. Creo que las armas son de las instituciones, en este caso de la Fuerza Armada Nacional, de organismos policiales. Sería una irresponsabilidad nosotros avalar o apoyar cualquier instancia. Nosotros dentro de la revolución hemos venido defendiendo y apoyamos lo que son colectivos sociales para el trabajo social, para el entendimiento, para la atención al pueblo. Rechazamos cualquier vinculación o aval que pueda dar alguna autoridad y bueno, yo invito a los compañeros que tienen esta denuncia que la presenten a la instancia correspondiente, al Ministerio Público, que en definitiva nosotros podemos condenar, pero en definitiva quien debe investigar y quien tiene pues la titularidad de la acción penal es el Ministerio Público. De entrada, digo, nosotros rechazamos y no reconocemos ningún grupo armado como colectivo perteneciente al proceso revolucionario. Pasando a otro tema, señor Muñoz, recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro, consignó ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud como iniciativa para activar una Asamblea Nacional Constituyente. Hay varios representantes del sector oficialista que han dicho que no hace falta consultar al pueblo si quiere o no ir a una Asamblea Nacional Constituyente porque ya eso está incluido en la Constitución Nacional. ¿Usted qué opina? ¿Se debe o no se debe consultar al pueblo venezolano para preguntarle si quiere o no ir a una Asamblea Nacional Constituyente? Fíjate, no solo el oficialismo, veíamos, creo que en el portal de Globovisión también el rector Luis Emilio Rondón hacía algunas aseveraciones allí, ¿no? La Constitución es clara, es una sola, ¿no? Esto pareciese que algunos sectores de la derecha venezolana, mira, el sector revolucionario, el sector que construye, que apoya el proceso y la presidencia del presidente Nicolás Maduro, cree en la Constitución y en las normas. Y la Constitución es clara cuando establece que la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente, como efectivamente lo hizo, en Consejo de Ministros. Se aprobó un decreto, el cual fue presentado a la instancia, al ente comicial. Claro, ese es el artículo 348. 348. El 347 habla... dice que la soberanía reside en el pueblo. Y en definitiva, y por eso queremos detenernos allí, la soberanía reside en el pueblo. Vamos a un proceso constituyente, se eligen, una vez activada la convocatoria, según lo que estime el Consejo Nacional Electoral, convoca a la elección de quienes serán los representantes de ese pueblo ante esa instancia, ¿verdad? Una elección de manera directa y secreta, ¿no? Posterior, ese proceso, ese equipo electo constituyente, donde se postularán candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática, candidatos del Bloque de la Patria, una vez electos, se realizan lo que son las propuestas. Y es ese resultado de esa constituyente, por eso es que se establece que reside en el pueblo, porque eso va a consulta, como lo hizo es decir, lo que decida esa Asamblea Nacional Constituyente lo que sí se va a someter plantee a y decida esa Asamblea debe ser sometido a consulta. Ese es el procedimiento, porque además ya lo vivimos. Pero sí, como dice el artículo 347, señor Muñoz, la soberanía reside en el pueblo, en el caso de la específico, cuando se refiere a lo que es del poder constituyente originario. ¿Por qué no consultar a la gente si quiere en este momento ir o no a una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Hay algún tipo...? No, porque la norma es clara. Esto no es un tema de lo que tal vez como ciudadanos creamos que se debe hacer, sino lo que establece la norma.
¿verdad? La norma es clara, inclusive en ese artículo 348, donde la iniciativa podrá tomarla el presidente o presidente de la República, también podía tomarla la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras de las dos partes. terceras partes que lo tienen. Los consejos municipales. Y ojo, fíjate, en estos espacios estuvo por lo menos el señor Freddy Guevara, que es diputado, y ellos decían que la salida a la crisis, a lo que ya llaman una crisis y a toda la situación política del país era la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, como también lo planteó. Es decir, usted reconoce que ellos tienen las dos terceras partes Sí. en la Asamblea Nacional. No, fíjate, ellos tienen una mayoría en la Asamblea y pudieron haber aprobado, porque además fue una oferta electoral, que a diferencia, fíjate, cuando el presidente Chávez fue candidato, su propuesta era una constituyente y apenas asume y fue juramentado, lo que hizo fue una convocatoria y convoca a constituyente, ¿no? Pero cuando me decía, y quería aclarar alguna cosa allí, cuando me nombraste militantes de la revolución o algunos miembros del partido o gobierno, es aclarar algunas cosas, fíjate, se han tergiversado algunas cosas. El tratar de transformar el Estado acorde de las nuevas formas organizativas que han venido surgiendo y tal vez nuevas instancias como las misiones y grandes misiones, en ningún momento fraudulenta lo que es el legado de Hugo Chávez. Fíjate, en el año 2001, 25 de abril del año 2001, en un discurso desde el Palacio Federal Legislativo, donde el presidente, para entonces, y comandante eterno Hugo Chávez, se conmemoraban 2 años de esa convocatoria constituyente, el presidente establecía allí que el proceso constituyente debe ser permanente, que no podía pasar a la reserva, porque de pasar a la reserva estaría muerto el proceso. El objetivo no es Entonces, cambiar la Constitución. Escúchame, el objetivo no es, el objetivo es transformar el Estado y darle rango constitucional a nuevas formas que han venido sucediendo. En el año Pero ¿por qué no 1999, utilizar fíjate, figuras que establecen la Constitución fíjate, como en el año, enmiendas o reformas? fíjate, en el año 1999 no existían consejos comunales ni comunas y nosotros sentimos, y honrando ese legado de Hugo Chávez que dijo común o nada, sentimos que hay que darle rango constitucional a esas instancias organizativas para seguir transfiriendo poder a ese pueblo organizado. Y es por eso te digo, instancias, las misiones que fueron surgiendo con el transcurrir de los años, nosotros estamos convencidos que hay que darle ese rango constitucional, pero me detengo en el fortalecimiento del sistema de justicia, que no podemos dejarlo en el aire. Nosotros creemos que hay que profundizar el sistema de justicia para acabar el mayor delito que se comete en Venezuela, que es la impunidad. Bien, muchísimas gracias, señor Muñoz, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Yair Muñoz, del Partido Socialista Unido de Venezuela, además director de la Fundación Jóvenes Toman las Cárceles, ex viceministro de Interior. Pausa comercial, ya venimos con mucho más.